Cuando hablamos de teatro, seguro que ustedes que están por Madrid dicen La Latina, Plaz, y se sitúan en un barrio. Bueno, pues La Latina, el teatro y el barrio, seguramente quien mejor los conoce, o uno de los que mejor los conocen, es Antonio Castro. Compañero, Antonio, bienvenido. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Que un día me contaste, tengo el proyecto, voy a ponerme con él. Son 100 años del Teatro La Latina. Claro. Se abrió en 1919, se cumplieron el año pasado, y bueno, el libro ha salido justo recién terminado el centenario. Ahí está, para todos aquellos que tengan curiosidad, porque es parte de la historia de Madrid, o Madrid contagió también en parte al teatro. No, es parte de la historia de Madrid porque supuso llevar a una barriada que entonces era muy popular, que era de obreros fundamentalmente, llevar un teatro, aunque primero fue cine, pero llevar el teatro a ese punto. No que los habitantes de ese barrio de Embajadores, de lo que conocemos con Latina, que no es el barrio de La Latina, como sabes, sí. El distrito está al otro lado de la M30, pero bueno, que no tuvieran que desplazarse a lo que entonces se llamaba el centro, al Teatro Español o a los teatros que había en la incipiente Gran Vía, sino que lo tuvieran pues a 5 minutos de su casa. Teníamos ahí muy cerquita la Plaza de la Cebada, una Plaza de la Cebada, por cierto, que hay unas fotos, yo les recomiendo, como se suele decir, las estampas. Hay un texto delicioso de Antonio, pero los santos son incunables en algún caso, ¿no? Y cuando estaba mirando la Plaza de la Cebada estaba pensando, aquí más de uno ha sido ajusticiado, y estaba recordándome... Sí, efectivamente, incluso hay una placa de estas de memoria de Madrid, al lado del Viajero, un bar muy popular, donde dice que allí fue ejecutado Rafael del Riego, el del himno del Riego famoso, entre otros, ¿no? Aparte de delincuentes, pues este militar, por su oposición liberal a Fernando VII, acabó pagando con la vida, y el cadalso se ejecutó en la Plaza de la Cebada. Antes de que se me olvide, voy a saltar en el tiempo. La Latina y Lina Morgan. La Latina y Lina Morgan efectivamente está asociado, aunque realmente, bueno, es de considerar, la Latina perteneció a Lina durante casi, no llegó a 30 años, es decir, menos de un tercio de la historia del teatro. Sí que es cierto que Lina, que nació muy cerquita del Teatro de la Latina, en la calle de Don Pedro, pues al ladito donde está esta placa que te digo, la iglesia de San Andrés, pues ya actuaba siendo niña con los chavalillos de España, y después, cuando empezaba en el mundo de la revista como corista, actuaba en el teatro, que ellos conocían, todos los hermanos conocían muy bien, porque su padre trabajaba en una sastrería en la calle Toledo. Cuando llega Cimarro, aparece mucho talento quizá, aparece riesgo, aparece esfuerzo. Cuando llega Cimarro, primero aparece un esfuerzo económico importante por comprar el teatro, por adecuarlo a las necesidades actuales y sobre todo por convertirlo en un teatro del siglo XXI. El género por el que se conoce siempre a La Latina, que ha sido la revista, ya está totalmente muerto en España, entonces necesitaba un cambio, un local que se asociaba siempre a ese género. Entonces Cimarro lo que hace es llevar con su productora Pentación, que por cierto acaba de cumplir también 30 años en 2019, pues lleva sus producciones, así como las de su socio Focus de Barcelona, que están encabezadas generalmente por grandes del teatro, la televisión y el cine, los lleva a La Latina, de tal manera que hoy los espectadores madrileños de hoy prácticamente no recuerdan ese pasado revisteril. La Latina, decimos, o si decimos ese pasado revisteril, ¿es un teatro que tenemos que asociar siempre a la revista, a las chicas del... No está mal asociarlo, porque el género de la revista, que ha estado vigente durante 100, 120 años, está muy denostado, porque es cierto que no tenía la calidad literaria, artística o de producción de otros géneros, como sobre todo los dramas o las grandes comedias. Quizá tampoco era su objetivo. No, efectivamente. Primero, en origen, la revista su objetivo era criticar, porque los primeros espectáculos de revista eran eso, sketches, piececitas cortas que hacían alusión a la situación política o social del momento, mezcladas con algunas cancioncitas. Después eso evoluciona hasta convertirse en unos espectáculos con un libro, con una historia más o menos frívola, en la que se intercalaban también los números musicales. Entonces, como digo, ese género está absolutamente... Hay algún residuo por ahí, pero en Madrid ha desaparecido prácticamente. Sin embargo, los madrileños éramos muy asiduos, ¿no? O eran muy asiduos en la época asistida. Porque a la Latina se le conoció en los años 50, sobre todo, como el Palacio de la Revista. Pero es que en aquel momento competía con ese género revisteril, con el Teatro Albéniz, el Teatro Alcázar, el Teatro Fuencarral desaparecido, el Teatro Calderón, el Teatro Madrid, que estaba en la Plaza del Carmen, que también ha desaparecido, el Teatro Martín, por supuesto. ¿Quieres decir que la revista era prácticamente, triunfaba? Absolutamente, en la época. Era el género más popular entre los madrileños, y por otra parte fue un género que
trabajo a cientos y cientos de personas. Una anécdota, porque ¿qué pasó? Yo recuerdo haber leído en Madrid Diario, incluso que tú nos lo has contado, pero sería bueno que lo trasladáramos ahora, ¿no? Con aquellas butacas, ¿no? Del teatro, porque todavía te las puedes encontrar en el lugar más inhóspito de lo que pasa, Madrid. Supongo que te refieres a la donación que hizo el productor Cimarro cuando se... Correcto. Claro, el teatro se reformó el verano pasado. Se cambiaron todas las butacas, se cambió algo de equipamiento técnico, se hizo mucho más accesible para que cualquier persona pueda acceder a todos los pisos del teatro, pero las butacas las cedió a distintas instituciones, actos, sociedades culturales que tenían salones de actos siempre sin ánimo de lucro. Entonces dijo, bueno, los que necesitéis o os vengan bien estas butacas, las que están bien, que realmente eran muchas, las que estaban en muy buen estado, pues os las lleváis para ese tipo de asociaciones, y efectivamente se llevaron unas cuantas. Cierto es que desde luego no eran las butacas originales del teatro, ni mucho menos. Claro. Sería bueno saber cuál es el futuro, ¿no? O cómo se mira al futuro de un teatro centenario en Madrid hoy. Hombre, Madrid tiene en este momento, no he hecho la cuenta, pero deben ser como 10 o 12 teatros que superan los 100 años de existencia, lo cual es un patrimonio histórico y arquitectónico muy importante. Si pasa como en el Real Cinema, igual nos lo... Bueno, el Real Cinema, lo que pasa es que el Real Cinema, lo que es ahora o lo que queda de él, no tiene absolutamente nada que ver con lo que fue. O sea, del proyecto de Aznarriaga, de Sánchez Aznarriaga, no queda absolutamente nada. Primero por los daños que sufrió durante la guerra civil el edificio, y después porque después de la guerra, en 3 o 4 ocasiones, se hicieron unas obras de reforma tan brutales en el edificio que no queda nada. No sé si queda alguna cubierta o alguna viga. Como sí, todavía parece que cuando se procede a quitar queda parte del muro, ¿no? Antiguo, bueno, ya no queda nada, porque ya el teatro prácticamente es una realidad y el gobierno que ha llegado poco tiene que hacer en torno a lo que ya es la Por otra parte, a mí me planificación. sorprende que ese Teatro Real Cinema llevaba 12 años cerrado. Y en 12 años nadie se ha preocupado de él. Correcto. Entonces, ahora resulta que es una cuestión importantísima. Como teatro tampoco funcionó mucho tiempo. No, fue cine. 77 estaba ya con la Guerra de las Galaxias. Claro, efectivamente, fue un gran cine. El gran cine, como tantos otros, se convirtió en minicines y ahí desapareció el rastro de Sánchez de Aznarriaga. Entonces, volvamos a los teatros centenarios. Estos teatros centenarios tienen, en principio, un problema muy grave. Algunos de ellos tienen una protección urbanística muy alta. Por lo tanto, cualquier intervención en el edificio es muy complicada y muy costosa. No es lo mismo hacer un edificio nuevo que reformar un edificio histórico que tiene que sujetarse a unas normas que marca patrimonio urbanístico. Y luego está, claro, tanto la Latina como cualquier otro teatro tienen en este momento el reto de competir y de ofrecer algo que no encuentren los ciudadanos en casa. Hoy, con las plataformas digitales, tenemos unos contenidos de diversión y de ocio en nuestros televisores, que cada vez son más grandes, por cierto, y con mejor calidad de imagen, que está volviendo a meter al público en casa. Entonces, estos teatros tienen que buscar algún incentivo para que ese señor que tiene un Netflix, un Amazon, diga, bueno, salgo a la calle y me voy a la Latina, o me voy al Real Cine, o me voy, al Reina Victoria o al María Guerrero, en fin. Pero Antonio, llevamos años, yo diría que muchos años, escuchando que el vídeo mataría a la radio y que el teatro desaparecería, ¿no? Y el teatro no va, o el papel, los libros, ¿no? ¿Tú de verdad crees que el peligro es tan grande para estos teatros en concreto de los que estamos hablando? El teatro, como dices, no desaparece a pesar de la eterna crisis. Siempre los profesionales del teatro siempre están hablando de crisis. Pero sí que es cierto que si contabilizamos los teatros que había en Madrid en los años 60 y los que hay ahora, han desaparecido una gran cantidad. Si antes había en torno a 50 teatros, me refiero de gran tamaño, no hay salitas pequeñas, no sé ahora cuántos puede haber, 20. Eso quiere decir que la oferta se ha reducido considerablemente, fruto de eso. Por otra parte, el número de representaciones. O sea, antes cada teatro hacía 14 funciones a la semana. Luego vino el día de descanso y se quedaron en 12. Pero es que ahora los teatros, las compañías, no hacen 12 funciones a la semana, hacen 7, 8. Entonces, también el número de espectadores que consiguen llevar es mucho menor. ¿Cuántas butacas tiene la Latina después de la Latina está en remodelación? 800, entre 800 y 900. Estaba recordando el Real Cinema, tenía en torno a 1400, que era un sitio. Pero bueno, lo único que podemos decir con este libro, 100 años del Teatro de la Latina, es que al menos aquí en Madrid, larga vida al teatro. Sí, y por lo menos, afortunadamente, estos teatros, estos edificios, tanto los públicos como el María Guerrero Español, pero esto es privado, se están cuidando, pero los privados también, pues el Reina Victoria
hace un par de años también saqué otro libro del centenario del Reina Victoria, el Teatro Calderón, en fin, están sufriendo una renovación, un mantenimiento que al menos nos hace pensar que tiene el futuro inmediato está garantizado. A mí hay un viejo proyecto suyo que me apasiona, buscamos mecenas para hablar del teatro, lo puedo decir, ¿no? En el siglo XIX. Y si usted nos está viendo y le apetece contactar con nosotros, hágalo, que quedaremos eternamente agradecidos. Don Antonio, enhorabuena por este centenario del Teatro La Latina. Nosotros seguimos en nuestra terraza aquí en Gran Vía.